Y estamos aquí en cabina con Jorge Abel Salinas, hasta hace también unas horas ministro de Salud. ¿Cómo está, señor Salinas? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Renato. Bueno, yo creo que... ¿Usted también está indignado? Definitivamente, yo creo que la mayoría de peruanos pensábamos que nuestro ordenamiento democrático iba a transcurrir de otra manera. Es cierto que siempre tiene que haber discrepancias, puyazos, eso es lo normal, lo esperado. El haber visto algunos videos, audios ayer, pues evidentemente a la mayoría de peruanos nos ha causado mucha extrañeza, mucha indignación, porque es algo que nosotros pensábamos ya superado, ¿verdad? Ahora, ¿qué es exactamente lo que a usted le indigna, ministro? Porque, por ejemplo, a mí lo que me indigna es ver que hay evidencias de que gente allegada al oficialismo, estoy pensando en el congresista Kenji Fujimori, por ejemplo, allegada en el sentido de que muchos de sus votos habían sido en favor del presidente Kuczynski, estaba alentando, en algún caso incluso incitando la compra de votos, básicamente, pidiéndole a parlamentarios que estaban indecisos que votasen a favor de la no vacancia a cambio de prebendas, de temas públicos. Eso es lo que a mucha gente le indigna. Usted me parece que tiene otra lectura de esos videos. Claro, porque en líneas generales ahí hay dos cosas. Yo creo que la discusión permanente precisamente de un parlamento, discutir sobre posiciones, sobre votos o no votos, me parece que es algo que debe ocurrir siempre. Yo sí quisiera aclarar que desde nosotros, por ejemplo, en el Ministerio de Salud, yo en los últimos, en el poco tiempo que he estado al frente, es cierto que yo me he reunido con muchísimos congresistas de muchísimas regiones, así como gobernadores, que naturalmente me mostraban su preocupación por sus regiones, por sus localidades, pero lamentablemente mi respuesta, bueno, siempre fue muy cordial, pero mi respuesta es que, por ejemplo, en el Ministerio, respecto al tema de obras, nosotros nos manejábamos con un programa, un plan multianual de inversiones, que en mi caso era 2018, 19, 20. Por lo tanto, ya habían obras planificadas. Además, estoy seguro de que usted no los persuadía a cambio de un voto. Desde luego que no, desde luego que no. Por ejemplo, en ese sentido, ¿qué sensación le deja que su ex compañero de equipo, me refiero al ministro Yufra, al ex ministro Yufra, haya aparecido en estos audios facilitando la información, como por ejemplo la dirección del presidente, o diciendo cosas como, diciéndole a Moisés Mamani cosas como: ya no te preocupes, si acabas de hablar con el presidente? Da la sensación de que había una cierta participación del Ejecutivo en todo esto, ¿no? Yo creo que da la sensación. Yo la verdad es que lamento mucho, seguramente el ministro Bruno Yufra tendrá todas las explicaciones del caso, pero yo quiero decir que es una persona bien competente. Lo vi en estas semanas trabajando muchísimo. Lamentablemente aquí hay algunos videos, algunos audios, etcétera, que bueno, habrá que analizarlos. No sabemos qué edición tengan, cómo han sido exactamente. ¿No le parece a usted, hasta donde se han escuchado evidencias lo suficientemente yo creo que lo que motiva son aclaraciones, y yo creo que tiene el derecho el ministro Bruno de aclararlo? O sea, yo creo que yo creo que no debíamos caer en la tentación de emitir juicios, sino analizar todo el contexto, porque a veces las frases pueden salir del contexto cuando se editan, y a veces uno conversa cosas que yo ayer estuve en la comisión de inclusión. Usted conoce al congresista Donaire, es un tipo, una persona muy cordial, hasta bromista, diría yo. Y es cierto, o sea, hemos conversado mucho, obviamente dentro de la comisión, nada oculto, pero en el contexto podría interpretarse mal, aunque hemos hablado de muchas cosas que queremos hacer. ¿Cómo fue el último Consejo de Ministros esta mañana? Bueno, ¿el presidente les pidió su opinión respecto de la renuncia, por ejemplo? Bueno, o se las comunicó. Definitivamente esa es una de las decisiones más difíciles del presidente. Nosotros tuvimos una reunión anoche
hasta tarde. Hoy en la mañana también hemos estado reunidos y yo creo que el consenso de todo el gabinete y también del propio presidente iba en función de la gobernabilidad del país. Y por eso es que la decisión, finalmente, que debe verse una decisión que le toca al final a él, es una decisión sumamente difícil, pero creo que es algo que va a beneficiar al país. Y yo creo que va a beneficiar para que se pueda seguir trabajando, que es lo que se quiere. Y es lo que yo, en el corto tiempo que he estado, he tratado de avanzar todo lo posible en el tema de salud, y así lo hemos hecho. Vamos a hacer un corte. Todavía tengo la costumbre de decir ministro Salinas, y regresamos con usted para seguir hablando de la renuncia, del mensaje del presidente y de las consecuencias que su renuncia ha traído. Son las 7:28, volvemos en un instante. Es hora de tomar una Inca Kola sin azúcar del litro a 3 soles heladita. Júntate con tus patas y hagan una chanchita. 7:28. Si quieres reportar una denuncia, emergencia o hecho importante, ponte en comunicación con el Rotafono, llamando a nuestra central telefónica 438-8008, agregándonos al WhatsApp 951-431-013 o usando el hashtag Rotafono en Facebook y Twitter. Rotafono, agréganos, comparte, comenta y llama. Caja Arequipa presenta Titulares. Martín Vizcarra jurará al cargo el viernes tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, anunció el titular del Parlamento, Luis Galarreta. Jefes de Estado, gobernadores y alcaldes se pronuncian luego de la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski a la presidencia de la República. La Junta de Portavoces acordó aceptar la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, anunció el presidente del Congreso, Luis Galarreta. El presidente Pedro Pablo Kuczynski permanece en su vivienda en San Isidro, que se encuentra resguardada por la Policía Nacional. El congresista de Fuerza Popular, Héctor Becerril, dijo que los parlamentarios que negociaron votos deben ir a la cárcel. Cerca del 80% de la droga que exporta Perú tiene como destino Europa, advirtió la delegación de la Unión Europea. El Ministerio de Justicia de Colombia confirmó la extradición a Estados Unidos del ex jefe paramilitar Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario. Alianza Lima jugará a partir de las 8 de la noche con UTC de Cajamarca en el estadio de Matute por el torneo de verano y RPP transmitirá el partido. RPP, el Mundial es nuestro. En RPP, titulares. Caja Arequipa y su campaña Vamos al Cole. Saca tu crédito al toque para hacer crecer tu negocio, para los gastos escolares o para lo que necesites. Caja Arequipa, impulsando tu bienestar. Siete de la noche con 30 minutos. Jorge Abel Salinas se encuentra con nosotros, exministro de Salud. Hablemos de la renuncia puntual del presidente Kuczynski, señor Salinas. El mensaje. Muchos han criticado que no invirtiese un solo párrafo en reconocer errores del gobierno, en hacer algún mea culpa, porque si es que está renunciando es porque reconoce que algo de lo mucho que se está diciendo alrededor es cierto. ¿Por qué usted no siente que el presidente debió asumir una posición un poco menos arrogante, como lo han calificado algunos? A ver, yo sí ahí sería claro en decir que a mí no me parece, yo he conocido al presidente en los últimos tiempos, no me parece una persona arrogante, sino todo lo contrario, una persona bastante sencilla y con mucha vocación de trabajo. Pero es cierto que desde el principio no ha sido una práctica de gobierno fácil. Es cierto que ha estado la mayor parte del tiempo con un Congreso adverso. Y la historia del Perú menciona eso, ¿no? Tener un Congreso adverso no convierte al plan de gobernabilidad viable, se hace mucho más difícil. Hay experiencias de ese tipo, en forma tal de que, analizado eso,
tiene que haber jugado un papel muy importante para tomar la decisión de la renuncia, ¿no? Porque acá lo que se ha hecho es pensar en el país. ¿No siente que faltó, precisamente por tener que pensar en el país, una línea alusiva a eventuales errores propios, ¿no? Algo así como si cometimos errores, alguna invocación a la ciudadanía para que disculpen deslices, errores, contramarchas que se hayan podido dar en el gobierno? Pero creo que son matices. Yo, sinceramente, lo he visto al presidente naturalmente con un gran dolor, porque creo que toda su voluntad estaba en salir adelante con el país, sacarlo adelante de tantos problemas que se tienen, y lo venía anunciando. Y cierto, tiene que haber una frustración de no haberlo logrado. Yo lo percibo así, más que arrogante. O sea, yo no tendría por qué decir una cosa diferente ahora que he trabajado con él durante las últimas semanas. A lo largo de las últimas horas se han escuchado distintas opiniones respecto de cómo debería estar conformado el próximo gabinete. Hay quienes piensan que el nuevo equipo de ministros debería tener un espíritu básicamente independiente, otros que creen que sí se podrían convocar políticos de las tiendas que hoy son más bien parte de la oposición. ¿Usted tiene una opinión al respecto? Yo creo que los ministros definitivamente deben tener una buena contundencia técnica, sobre todo en algunos sectores, pero naturalmente el cargo de ministro siempre envuelve un manejo político, o sea, que tiene que ser el arte de poder relacionarse con los demás, con los ciudadanos, inclusive con los que discrepan. En la práctica, por ejemplo, del Ministerio de Salud, a mí me tocó reemplazar a un ministro muy capacitado, pero evidentemente por su propio trabajo no provenía del sector salud, y seguramente le costó mucho enterarse de lo que pasaba en el sector salud. Recordemos que el doctor D'Alessio venía de la Marina del Perú. En consecuencia, le costaba más trabajo, y por lo tanto la aceptación por los propios actores, no solo del ministerio, sino todos los actores en salud, que son diversos, organizaciones sociales, gremios, sindicatos, agrupaciones profesionales, lo veían como extraño. Para mí fue un poco, y quiero agradecer y aprovechar esto para agradecer, que yo he sido muy bien recibido y no me debo quejar. Todos los grupos discrepantes nos hemos podido sentar en una mesa, inclusive hacer un pacto por la salud. Pudimos establecer prioridades y comenzar a trabajar. Es decir, el próximo ministro tendría que ser, en su opinión, alguien que venga del sector, no necesariamente independientemente de su perfil político, quiero decir. Así es. Mire, en el caso mío, por ejemplo, y no es que quiera personalizarlo, es cierto, yo por más de 30 años he estado trabajando en el sector, en diferentes lugares. Sí es cierto, yo no voy a negar jamás mi filiación política, pero también es cierto que yo no venía de un activismo político, sencillamente tenía más ocupación en mi ramo profesional, técnico, y eso para mí ha sido muy útil, y la verdad que me ha dado buenos resultados, y yo sí quiero con humildad agradecer a todas las personas que han colaborado conmigo, un equipo brillante. Ahora, señor Salinas, la evolución de esta crisis ha obligado a las autoridades a desatender las problemáticas más importantes a cambio de dar explicaciones, y nos hemos visto aturdidos en los últimos meses por casos como los del Lavallato y los debates sobre la vacancia. En el caso de su sector, del sector que usted ha estado conduciendo hasta hace algunas horas, el próximo ministro, ¿a qué 3 tareas tendría que abocarse para darle continuidad a una política y para atender seguramente los muchos problemas que en materia de salud tenemos los peruanos, ¿no? Claro, nosotros... Digo 3 para simplemente identificar 3 problemas que atacar, ¿no? Nosotros identificamos 3 ejes. Uno de ellos, que tiene que ver con el sistema de salud, priorizar el primer nivel de atención. Y eso en el marco de los que nosotros denominamos las redes integradas de salud. El 80-85% de los padecimientos que nos afectan, Renato, a usted, a mí, se resuelven en ese nivel de atención. Lo que pasa es que hay que empoderarlo, hay que potenciarlo. Y eso es algo que hemos podido consensuar con todos los actores. Y yo creo que ahí ya tenemos un avance importante y que espero que quien me releve lo continúe, por el beneficio
de la ciudadanía. El segundo eje. El segundo eje tiene que ver con el tema de la política de recursos humanos, y creo que la revalorización del recurso humano es importante, no solamente en el aspecto remunerativo que ya se empezó, en la capacitación, en las competencias, en los perfiles que hay que darles para diseñar la línea de carrera sanitaria. Creo que eso es importante, saber hasta dónde podemos llegar. El recurso humano puede dar mucho, se le puede exigir mucho en contraparte, pero hay que establecerlo claramente, y eso ha estado un poco oscuro previamente. Y lo otro que tiene que ver, que la atención tiene que ir centrada en la persona. No podemos adaptar nuestras atenciones a nuestros propios intereses. Dicho de otra manera, nuestra oferta de servicios, nuestros horarios, etcétera, tienen que adaptarse a los requerimientos que se tienen de la comunidad, no al revés, no solo decirlo en teoría. Y esto que lo hemos estado mencionando en este tiempo, creo que ha sido bien recibido. No sé si han tenido ocasión de conversar con los otros exministros, pero tratando de ponerme en el lugar de ustedes, no sé si han hecho una reflexión sobre lo que la ciudadanía en estos momentos piensa de ustedes, ¿no? Porque las redes están infestadas de alusiones y expresiones tipo que se vayan todos, ¿no? Hay un hartazgo general hacia la clase política, hacia los congresistas, sin duda, hacia el presidente, que digamos, muchos han celebrado su renuncia, pero los exministros también, digamos. ¿Usted se siente parte de una clase política desprestigiada hoy en día? ¿Lo han conversado entre ustedes? La verdad es que en líneas generales la clase política, y yo siempre, en las intervenciones que pude tener también en los medios, yo siempre traté de llamar un poco a la reflexión a todos, en pensar un poco más en el ciudadano y olvidarnos de ciertas discrepancias que la población lo resiente. De hecho, hay muchísima evidencia de eso, muchísimas encuestas, ahí están. Yo la verdad, con humildad debo decir que más bien he recibido en el sector muchísima, inclusive ahora, cuando regresé al ministerio, había mucha gente triste, ministro, y estábamos avanzando, teníamos esto claro. Le digo, bueno, pero eso tiene que continuar, y son ustedes los que tienen que hacerlo continuar. Hemos puesto el lineamiento, que es un pequeño paso, un pequeño peldaño, pero hay que seguirlo. Y he recibido más bien muchos mensajes de aliento, pero así es. Yo cuando ingresé al ministerio dije, el primer día, en la mañana es como que fuera el primer día, y en la tarde, en la noche, cuando me voy, es como que fuera el último. De manera que no me afecta, porque cada día he dado lo mejor. Ya que no hemos escuchado de parte del presidente ningún tipo de explicación ante sus eventuales errores, como si no considerara haberlos cometido, yo sí quería preguntarle a usted, doctor Salinas, ¿qué piensa que se hizo mal en el Ejecutivo? ¿Cómo colaboró el Ejecutivo para que esta crisis ocurra y terminemos hoy viendo todos los peruanos la renuncia del presidente? Yo diría que es una pregunta difícil, sin embargo yo la abordaría desde el inicio del gobierno. Y voy a lo que mencioné hace un momento. Ante un Congreso mayoritariamente adverso, que acababa de perder las elecciones, yo creo que debieron tenderse mucho más puentes, mucho más fluidos. Yo creo que era necesario, y había varios elementos, si nosotros hubiéramos comparado los planes de gobierno, estoy seguro que hubiéramos encontrado muchas coincidencias, y yo creo que en virtud de eso se pudo haber avanzado. Si eso es un error, yo creo que hay que admitirlo, y me puedo sumar al colectivo porque he formado parte, aunque sea en los últimos tiempos, del gobierno. Muy bien. Bueno, hemos estado conversando con el exministro de Salud, Jorge Abel Salinas.